El día de hoy tenemos un objetivo y es hablar sobre la gestión de contratistas. Cómo le damos manejo a esos contratistas, esas actividades, a veces actividades de alto riesgo, a veces actividades que implican unos requisitos legales mayores. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de resolver esas dudas que tenemos. Recuerden que pueden hacernos la pregunta que quieran, cualquier cosa que nos quieran decir, levantan la mano o simplemente prenden el micrófono y hablan. Como les digo, esto más que una capacitación, es una tertulia, una reunión de amigos, una reunión de personas que nos encanta el mismo tema, que tenemos el mismo objetivo y donde todos podemos aportar muchísimo. Laura, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué bueno tenerlos aquí hoy viernes de charla abierta. Con este tema que es a veces tan complejo de entender, de saber qué es lo que tenemos que pedirle a los clientes cuando tenemos que generar ese requisito en seguridad y salud del trabajo, que muchas empresas se nos quedan ahí en el tintero con la gestión de los contratistas. Fíjate, Diego, que ayer hablaba con un cliente que me decía, Laura, un cliente me está pidiendo más que la ARL. Entonces yo le decía, ok, es que están haciendo una buena gestión de contratistas. De eso se trata y eso es lo que nos vas a hablar hoy. Así es. Déjame, te robo unos segundos para saludar a las personas que están conectadas. Saludamos al equipo de INSIMEC, un abrazo por allá, Luz, a Karine. Saludamos y le damos la bienvenida a esta familia, al equipo de Transmeca. Un abrazo para Daniela. Saludamos también al equipo de Centro Ganadero. Lili, ¿cómo estás? Al equipo de Happy Kids y equipos El Negro. El equipo de SSI, qué bueno que siempre nos acompañan, bienvenidos, qué bueno que estén aquí en este espacio. Bienvenidos a todos. Voy a apagar mi cámara acá para que la transmisión sea pues lo suficientemente fluida. Y, perdón, para que iniciemos esta actividad. Laura, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bueno. La gestión de contratistas es algo que de pronto en algún momento no le hemos dado la importancia necesaria. Un segundo. La gestión de contratistas a veces son esas responsabilidades que tenemos en el sistema de gestión y no le hemos dado la importancia necesaria. Muchas veces simplemente incluso omitimos responsabilidades porque consideramos que no es nuestra responsabilidad, no es nuestro problema el tema de los contratistas. Incluso algunas empresas utilizan contratistas con el fin de delegar esa responsabilidad que tienen con el riesgo que generan. Utilizan una serie de, digamos, de contratos con el fin de precisamente evadir esa responsabilidad que genera tener contratistas que a veces realizan actividades de alto riesgo. Pero hoy vamos a tumbar esos mitos. Vamos a hablar sobre cuáles son nuestras verdaderas responsabilidades, que está enmarcada en la ley en muchas normas, pero que hay dos puntos fundamentales en en la ley que nos obligan a que debemos de realizar una correcta gestión de contratistas. La primera está en la resolución 0312 del 2019, en su ítem 21, en los estándares mínimos, donde nos habla sobre la responsabilidad de la evaluación de contratistas y proveedores. Ojo, aquí en la resolución 0312 iguala la responsabilidad y la importancia tanto en contratistas como en proveedores. A veces pensamos que el proveedor de materia prima no es importante, el proveedor de equipos, el proveedor de servicios no es importante, no, también es muy importante. Entonces, en los estándares mínimos, en su ítem 21, nos habla sobre la importancia de realizar una correcta evaluación a esos contratistas. Y en el decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.28,
nos habla sobre los contratos, los contratistas. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a estos contratistas? ¿Cuál es las actividades que yo debo realizar con ellos? ¿A quién nos aplica? Muchas veces nosotros cuando vamos a las empresas, algunas personas nos dicen, digo, pero es que realmente nosotros no tenemos aquí contratistas grandes, realmente nosotros aquí no contratamos gente y asociamos siempre el término contratista, sobre todo al sector de la construcción o a ese contratista que realiza actividades permanentes y no. Nos aplica a todas las entidades, organizaciones, empresas del sector público o privado. Ojo, cuando yo eh, realizo una actividad por prestación de servicios a una entidad pública que requiera servicios de empresas o personas bajo la modalidad de contratos comerciales o prestación de servicios. No solamente es contratistas a personas, contratos a personas, sino también, perdón, no solamente a empresas, sino también a personas. Cuando yo no solamente estoy contratando empresas, sino también cuando estoy contratando personas, debo de realizar una gestión y debo de pensar cuáles van a ser esos requisitos mínimos que debe de tener un contratista cuando se vuelve un colaborador de nuestras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de esa gestión con contratistas? ¿Cuál es lo que qué es lo que nosotros buscamos? Cuando yo inicio un proceso entre mi compañía, entre mi organización, ¿cuál es el objetivo con los contratistas? Lo primero, y es lo fundamental, y que debe de estar alineado con mi política de seguridad y salud en el trabajo, es el control de los peligros y los riesgos en todos los niveles de la organización, que esos contratistas que van a ser colaboradores de nosotros estén siempre bajo la política de seguridad y salud en el trabajo, que esos contratistas también puedan controlar esos peligros a los cuales están expuestos, porque nosotros no queremos que nadie de nuestra organización tenga un accidente, esté expuesto a un riesgo innecesario. Entonces, eso es lo primero, el control de peligros y control de riesgos. Segundo, el aseguramiento jurídico, que es uno de nuestros objetivos con nuestros clientes. Y es que nosotros debemos de tener seguridad jurídica. Nosotros buscamos que nuestros clientes, que las personas que apoyamos tengan seguridad jurídica, que ustedes en sus organizaciones, en la medida en que cumplan o exijan a sus contratistas el cumplimiento de la ley, ustedes mismos también están cumpliendo la ley. Entonces, tenemos que estar dentro de un marco jurídico todos y eso me implica a mí una responsabilidad muy importante. Y sobre todo cuando ese contratista, dadas sus actividades, pueda generar un daño a un tercero, una afectación que puede ser de carácter humano o puede ser una afectación física. Ambas debemos de controlarlas. Y además, porque nosotros en nuestras organizaciones debemos de tener unas políticas y unos estándares de seguridad. Entonces yo busco que ese contratista esté alineado con ese estándar de seguridad. Porque yo en mi organización puedo ser muy juicioso, puedo tener a mis trabajadores muy juiciosos, debo tener los procesos controlados, debo tener una serie de métodos para controlar los peligros, para minimizarlos. Pero si llega un contratista que no tiene ese mismo estándar o que no está en la misma tónica o con la misma política de seguridad y salud en el trabajo y por lo contrario expone a sus trabajadores, aumenta el peligro tanto de mi organización como la de mi cliente, entonces ahí voy a estar fallando mucho. Entonces por eso uno de los objetivos es que ese contratista esté alineado con las políticas y los estándares de seguridad en todas sus actividades o en el alcance que ese contratista tenga dentro de mi organización. Eso es muy importante. Muchas veces ese contratista es un poco desordenado y yo soy muy juicioso. Laura, cuéntanos. Te quería hacer una pregunta. Cuando tú nos hablas de contratistas, hay empresas que no los ven Laura, con... me alzaste la mano. Sí, ¿me escuchas? Hola, hola, Ahí, hola. ahí sí te escucho perfecto. Qué pena, era yo el que tenía
Aquí sí. Una pregunta. Sí. Cuando tú hablas de contratistas, podríamos incluir allí aquellos proveedores de algunas empresas que de repente no tienen un contratista a tiempo completo, pero que tienen proveedores que prestan tal vez un servicio in-house o que ingresan, o solamente contratistas. No. Muy importante, Laura. Y nos lo dice la resolución 0312. Contratistas, proveedores. O sea, incluso cuando yo tengo un proveedor in-house, más que nunca ese proveedor debe estar alineado con mis políticas de seguridad y salud en el trabajo, porque incluso básicamente va a él a operar como un trabajador mío, como un trabajador de nuestra organización. Pero adicional a eso, hay una gran variedad de prestación de servicios, el que es de manera ocasional o el que es permanente, pero no está vinculado a mi proceso misional. Doy un ejemplo. Yo tengo un contratista que me arregla los computadores, pero mi empresa se dedica al transporte de alimentos. Entonces, mi objeto misional es el transporte de los alimentos, no tiene nada que ver con el contratista que tengo, pero sin embargo, ese contratista también debe estar alineado con mis políticas de seguridad y salud en el trabajo. Mi proveedor, muchas empresas tienen proveedores que tienen la responsabilidad incluso del proceso del picking, o sea, de ir a sus estanterías, a sus lugares de almacenamiento y poner y suplir y llenar esos inventarios, ¿cierto? Ese proveedor también está obligado. Y es muy claro la resolución 03, el decreto 1072. Todas las personas que participen o sean colaboradores de la organización, tanto en procesos misionales como en procesos de apoyo. Entonces, ahí también nos aplicaría muchísimo, Laura. Y entonces queremos que uno de los objetivos de esta gestión sea el cumplimiento de ese contratista o de ese proveedor dentro de las políticas de seguridad y salud del trabajo que nosotros vamos a tener. Entonces, esos son los tres objetivos principales que buscamos en esta gestión. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros desde nuestro rol en seguridad y salud en el trabajo, como diseñadores, como implementadores del sistema de gestión, recomendamos? Entonces, lo primero es que toda persona que nos brinde un servicio, labor, actividad, debe de contar con su seguridad social. En Colombia es obligatorio que todas las personas que trabajen, que devenguen un ingreso, estén vinculadas al sistema de seguridad social. Y ojo, muy importante, hay gente que llega y va a una empresa, sí, no, él ya me mostró la ARL. No es solo la ARL, es la EPS, ARL y fondo de pensiones. Y en algún momento incluso la caja de compensación. Pero necesitamos es que estén en esos tres elementos que, a ver, las diapositivas se están quedando pegadas. Sí, estamos viendo solo la primerita. Hombre, vamos a... Ahí ya sí pasó. Ahí sí ya pasó. Bueno, de todas maneras, esta presentación se las vamos a compartir, Laura, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces hablamos sobre los requisitos en seguridad social. Debe ser completo. ARL, que será la encargada de atender si ese trabajador tiene un accidente dentro de nuestra organización. EPS, porque tenemos que garantizar que ese trabajador tenga acceso al sistema de salud. Y fondo de pensiones, porque quiera Dios que no, siempre lo tenemos a él presente, pero si llegase a pasar una situación catastrófica como la muerte, el fondo de pensiones debe estar activo con el fin de generar una pensión para las personas beneficiarias. En caso de que no se tenga alguno de estos, la empresa contratante de esa persona será la responsable, pero nuestra organización será solidaria en esa responsabilidad, porque nosotros somos los dueños del riesgo, nosotros somos los dueños del peligro. Entonces la ley nos da esa responsabilidad de ser solidarios. Entonces por eso tenemos que garantizar. Ojo, siempre le insistimos a las empresas, no dejemos esa puerta abierta ni un pedacito, ni un pelito.
No, es que él vino, pero no me la trajo, que mañana me la mandan, entonces yo lo dejo entrar así. No, es que es una empresa, no, es que son muy serios, no, es que ese es amigo mío y yo sé que él sí tiene seguridad social. No, con planilla en mano, que usted tenga la seguridad que sí está afiliado al sistema de seguridad social. Incluso o estar atrasado o estar colgado, puede incluso perder derechos dentro del sistema de gestión, dentro del sistema de seguridad social. Entonces es muy importante que la seguridad social sea garantizada. Segundo, cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí llegamos a un punto muy importante. Ahorita, como les decía Laura, no es que yo tengo un cliente o un proveedor que me exige, tengo un cliente que pues, me audita más que el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y eso está muy bien, porque ellos lo que están haciendo es que se están asegurando que usted sí cumpla con esos requisitos de ley, porque todas las empresas en Colombia tienen la responsabilidad de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos clientes suyos lo que se están asegurando es que ellos no incurrir en una falta y están disminuyendo la probabilidad de ellos ser solidarios en caso de que una situación de esas pase. Tengo que ser muy sincero en esto. Yo soy de los que pienso que la evaluación de estándares mínimos por parte de la ARL debería de implicar la evaluación del sistema. Entonces yo lo que podría hacer sería entregarle a mi cliente la evaluación de estándares mínimos por parte de la ARL. Pero sabemos que en la mayoría de casos, la mayoría de ARLs no hacen una evaluación o una auditoría de ese sistema de gestión, sino que simplemente le dan la posibilidad a ustedes que, ojo, muy importante, bajo la gravedad del juramento, usted está certificando y dando fe que lo que pone ahí sí existe. Por eso nosotros somos tan cuidadosos a la hora de hacer los reportes a la ARL o al Ministerio de Trabajo, porque yo estoy dando fe y que lo que estoy poniendo ahí sí es real. Que lo que yo le estoy dando sí cumplo es porque sí lo cumplo y hay una licencia de seguridad en el trabajo de por medio. Entonces, y de pronto Laura tendrá algo que aportarnos en este sentido, pero yo pensaría que la forma de yo garantizar eso es entregar mi evaluación de estándares mínimos del ministerio o de la ARL. Lo que Mi- pasa es que la realidad es otra, ¿cierto? Mira que nos dicen que somos muy duros para hacer las auditorías. Entonces, cuando llegamos decimos, ay, no, porque con usted ya todo nos ha pasado, ¿cierto? Sí, Preferimos ser duros nosotros. Preferimos ser duros nosotros y a veces hemos comparado cuando a ARL les revisa que de pronto les pasa algo, pero yo no sé si es porque nosotros conocemos a secreto de confesión todo, queremos que se exija más, ¿cierto? Que se vaya más al fondo, que esto realmente sea práctico, que no sea un documento por cumplir y ya no más. Porque es verdad lo que dice Diego, ya hemos vivido en otros clientes que el ministerio los ha visitado porque les informo, ya el ministerio está haciendo visitas. Y entonces lo que le dice el ministerio con listado en mano es, usted me dijo que tenía esto, por favor evidenciemelo. Entonces, si no hay evidencia, pues no hay nada. así es, así Ahorita es. con el reporte de ahorita, pues ya nos llegan gente nueva y nos dicen, ven, ¿me puedes hacer el reporte? Claro, por supuesto, pero te tengo que hacer como una mini auditoría, revisar tus documentos y reportar lo que hay. También hemos recibido ese, ay, por favor, ¿me ayudas? No, no puedo, porque es que te clavas el puñal vos mismo, porque el ministerio viene con documento en mano y esto es lo que me dijiste que tenías. Así es, así es. Entonces, si yo voy a lo teórico, la evaluación de estándares mínimos, tanto al ministerio como a la ARL, sería suficiente para yo tener garantía del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que los estándares mínimos tienen unos cumplimientos, hasta el 60% es crítico, entre el 60 y el 86 es moderadamente aceptable y del 86% en adelante ya es aceptable. Entonces, yo debería exigirle a mi proveedor o a mi contratista que esté en un rango por encima del 60% y que adicional a esa evaluación de estándares mínimos debe de tener un plan de mejoramiento con un cronograma de cumplimiento.
Para mí, esos serían los requisitos fundamentales, los requisitos básicos o necesarios. Pero como les digo, uno va a la realidad de otra cosa. Hay personas que reportan a la ARL hasta 100% de cumplimiento, pero vamos a la realidad y están muy por debajo de eso. Y yo le puedo decir a la ley, no, pero es que venga, yo le pedí el documento y eso me exime, pero no. Resulta que en este caso la ley es muy clara, donde me exige que yo debo de garantizar que sí se cumplan esos requisitos legales. Entonces, por eso es que mis clientes me realizan esas auditorías y por eso es que yo también debo de garantizar que esos proveedores o esos contratistas también cumplan la ley. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque no, a veces no plasmamos en esas evaluaciones de estándares mínimos la realidad. Entonces, vamos a verificar el cumplimiento del sistema de gestión verificando un plan básico legal, como va a ser primero la seguridad social, que ya lo hicimos, el reporte a ARL y Ministerio de Trabajo, plan de trabajo, cronogramas de mejoramiento, donde yo puedo evidenciar que definitivamente la empresa sí está trabajando en seguridad y salud en el trabajo. Deben de garantizar la utilización de elementos de protección personal. Muy importante, muchachos, que ustedes hagan una verificación de eso. Es muy común y lo vemos todos los días cuando esos eh, contratistas, esos proveedores no cuentan con los elementos de protección personal que utilizan normalmente los trabajadores de las empresas. Entonces, muchas veces las empresas terminan supliendo esa falencia entregando elementos de protección personal que en algún momento o no están disponibles o le puede generar un sobrecosto al proyecto o al contrato. Entonces debemos de asegurarnos dentro de esa contratación que ese proveedor o ese contratista va a utilizar los elementos de protección personal apropiados para la actividad a la cual se le contrató o la que va a realizar. Debe garantizar que las gafas de seguridad que utilice sean las apropiadas, que estén certificadas, que el arnés que va a utilizar sea un arnés certificado y que tenga todos los estándares mínimos, que las botas de seguridad realmente sean botas de seguridad, que su dotación sea apropiada o acorde con la actividad que va a realizar. Es un requisito que yo debo cumplir y en caso de que el contratista no lo cumpla, yo estoy en la obligación de garantizar que ese trabajador, que ese contratista tenga esos elementos de protección personal. Cuarto, requisitos documentales y técnicos para actividades específicas. Y aquí algo supremamente importante, algo a lo que nos enfrentamos en el día a día. Entonces son esos contratistas que van a realizar actividades específicas que en algunos casos son actividades de alto riesgo. Yo soy de los que considero que es mejor contratar personas que sean expertas en esas actividades de alto riesgo, porque como dicen por ahí, zapatera tus zapatos. Entonces yo tengo una empresa que se dedica a la instalación de cámaras. Pues yo tengo mi personal certificado, yo tengo todos los requisitos, pero resulta que vamos a hacer una instalación en una fachada, en un edificio muy alto donde hay que instalar andamios colgantes o hay que colgarse como un alpinista. En ese caso, la recomendación es buscar a los expertos en esas actividades. Pero entonces yo tengo la responsabilidad de garantizar que esos expertos cumplan esos requisitos documentales y técnicos específicos para esa actividad. Laura, cuéntanos. Entonces, ustedes saben que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, las últimas capacitaciones les hemos recomendado películas, libros. Hoy les voy a recomendar en YouTube de Séptimo Día, esto que está hablando Diego. Y es el caso de una odontología que contrató, no sé si Diego lo vio, a unos muchachos para organizar la fachada de la odontología. Y claro, ellos entregaron la seguridad social, pero, o sea, recibieron los documentos y ya. No se fijaron si ese muchacho que estaba montado, si era Pepito Pérez. Era indistinto para ellos. Resulta que los chicos, haciendo su labor, tuvieron un accidente grave
el señor no falleció, pero él perdió sus miembros inferiores. Y al revisar, pues él no tenía seguridad social, era como su segundo día, no tenían equipos de protección, no tenía nada, nada. Y finalmente la odontología fue demandada al igual que el contratista, igualitos, o sea, tenían la misma responsabilidad. Y hay personas, Diego, y aquí voy, que nos dicen, pero es que entonces, ¿para qué es la ARL? Y nos lo han dicho, ¿cierto? Sí, mucho. Para eso está la ARL, entonces la ARL, ¿para qué sirve? Pues es un seguro, pero no quiere decir que yo descargo toda mi responsabilidad y si a mí me llega la información de Pepito Pérez, pues yo tengo que confirmar que ese sí es Pepito Pérez. Así es, así es. Y son cosas que de pronto la gente dirá como, no, pues, como que si voy a ver si Pepito eres, como alguien no va a ir a trabajar y va a traer los papeles. Pero créanme que pasa, el que va con una cédula falsa, el que si usted no los conoce, va otra persona y se hace pasar, hay suplantación. Desafortunadamente tenemos una gran cantidad de documentación falsa en el tema de planillas de seguridad social, certificados de trabajo en alturas, y por eso esos certificados deben de ser verificados, verificados. Créanme que es más común de lo que ustedes creen. Es más común de lo que ustedes creen ver esos certificados falsos, esos certificados hechos en campos de entrenamiento que no cumplen con los requisitos legales. Laura. No te voy a dejar. No, al contrario, súper bien. ¿Recuerdas que una vez nos mandaron para revisar unos certificados? Los campos de entrenamiento de alturas hay manera de revisar el certificado y él tenía el ok, pero cuando lo revisamos en la página del ministerio no aparecía. Entonces él aparecía muy lindo en la página del lugar donde hizo el trabajo en alturas, pero no en el ministerio. Y no se le permitió, el señor estaba súper mal y él nos decía no, entonces el campo de entrenamiento se equivocó, no me reportó al ministerio, pero bajo la duda la respuesta es no, tiene que estar en el ministerio. Así es, así es. Y en el fondo le estamos haciendo un favor al trabajador, porque es que cuando usted no cumple con esos requisitos, es muy probable que la ARL pueda generar algún tipo de objeción a la hora de asumir sus responsabilidades. Entonces, no nos demos esa gabelita, no nos demos esa gabelita, no dejemos esa puerta abierta y verifiquemos todos esos documentos, verifiquemos que la planilla sea real, llamamos, hay una línea de atención, hay un consecutivo en esas planillas. Garanticemos que toda la documentación que nos traigan en materia de actividades de alto riesgo, como certificación para trabajo en alturas, trabajos en confinado, facturas a la hora de comprar los equipos de alturas, porque hay que soportarlos con facturas. En Colombia debe ser así. Certificados de equipos de protección personal, o que también se falsifican mucho y muchas veces nos traen certificaciones de equipos que no son los mismos que trajeron al campo. Entonces hay que garantizar que esos certificados sí sean los de los equipos de protección que nos están trayendo. Debemos de garantizar que los contratistas que van a realizar esas actividades específicas sean competentes, y ahí también es muy importante que ustedes sean bastante exigentes, que el que va a trabajar en alturas realmente sea competente para trabajar en alturas, que la persona que me va a realizar una actividad, un arreglo en mi sistema eléctrico sea competente para eso. Lo digo con todo cariño y es que a veces nos traen unas personas que no tienen nada que ver con lo que saben, o el que sabe de todo, pero a la final no sabe de nada, lo digo pues con respeto, el que es plomero, pero realmente no es plomero, o es un oficial por ahí de todero. No, tenemos que garantizar que las actividades que nos van a realizar o el servicio que nos van a prestar sean personas idóneas, idóneas.
y eso en algunos casos va a aumentar el precio del servicio, pero eso no es lo que nosotros estamos evaluando acá. Nosotros estamos evaluando es el cumplimiento de esos requisitos legales, entre ellos la idoneidad de los trabajadores. Lo pueden hacer mediante certificaciones. Ahorita vamos a hablar sobre la evaluación de contratistas. Entonces, ahí debe de incluir esa evaluación de idoneidad. Hay actividades muy específicas que requieren certificaciones, por ejemplo, trabajos de alta tensión, trabajos en confinado, trabajos con sustancias peligrosas, con elementos peligrosos o que tengan algún tipo de peligrosidad. Cuando tengan estas situaciones, asesórense. ¿Qué requisitos debe tener una persona para realizar esa actividad? Un ejemplo muy sencillo, la disposición final de sustancias peligrosas. Entonces, mi proveedor, ¿qué requisitos debe de tener? Si yo tengo una serie de aceites que sean peligrosos, unas sustancias que estén clasificadas como peligrosas, yo tengo que garantizar que ese proveedor que va a ir a recoger tenga los elementos de protección personal necesarios, que tenga el cumplimiento de su seguridad social, que cumpla con los requisitos documentales y técnicos para poder realizar esa actividad. Recuerden, asesórense, llámenos, pregunten, busquen en internet cuáles son los requisitos específicos para cada actividad. Plan estratégico de seguridad vial. Cuando tenga un proveedor de transporte o de carga o de logística, debo de exigirle a ese proveedor que cumpla con su plan estratégico de seguridad vial. El plan estratégico de seguridad vial es un sistema de gestión, no voy a decir que es un sistema de gestión pequeñito porque realmente no es pequeñito, tenemos que ser muy honestos en eso. Es un sistema de gestión basado en la disminución del riesgo de tránsito o riesgo por accidente en vía pública, que no solamente está enfocado para vehículos, sino también para peatones, para ciclistas y para motociclistas. Hay que verificar si ese contratista está dentro del alcance del plan estratégico de seguridad vial. Y en el caso que sea así, debemos de garantizar y debemos de entrar a evaluar si ese contratista está cumpliendo con este plan estratégico de seguridad vial. Este plan estratégico debe ser reportado al Ministerio de Transporte, entonces también será una herramienta para solicitarles, para evaluarlos ese reporte del Ministerio de Transporte. Y también debemos de garantizar que nuestro contratista cumpla con los equipamientos y con los elementos adicionales según mi política de seguridad y salud en el trabajo y los requisitos de esa actividad. Por ejemplo, temas de señalización, distintivos, dotación. Yo, por ejemplo, dentro de la dotación de mi organización, se utiliza una camisa con elementos reflectivos. Entonces yo debo de solicitarle a ese contratista que su dotación también tenga elementos reflectivos porque debe de estar alineado con mi política de seguridad y salud en el trabajo. Si, por ejemplo, mis trabajadores cuando realizan una actividad deben realizar un cerramiento y una señalización apropiada del área de trabajo, pues mi contratista también tiene la responsabilidad de tener una señalización, un encerramiento que sea acorde también a mis políticas, a cómo yo lo utilizo. Entonces ahí es muy importante que nosotros alineemos la política con los requisitos, con los contratistas y que ustedes a la hora de contratar esas personas o esas empresas pongan de antemano estos requisitos que les vamos a solicitar. Estos requisitos nosotros se los hacemos llegar a las empresas que apoyamos mediante un manual de contratistas, todos lo tienen, donde se hacen unas recomendaciones generales, pero que todos ustedes deben de evaluar y deben de agregar cuáles son sus requisitos específicos. Por ejemplo, si yo voy a tener un proveedor en el sector alimentos, pues a mi contratista le voy a hacer unos requerimientos en materia sanitaria especiales, ¿cierto? Son requisitos específicos de cada actividad y que la debemos de dejar
por escrito en ese manual de contratistas que se le debe de poner como un anexo fundamental a ese contrato de prestación de servicios o ese contrato comercial que voy a tener yo con mi contratista o con mi proveedor. Bueno, esto no me... Evaluación. En el ítem 21 de los estándares mínimos nos solicitan que hagamos una evaluación de los contratistas. O sea, debemos de garantizar que ese contratista sí cumplió con esos estándares mínimos que yo le solicité y que estaba dentro de su matriz de requisitos legales. Entonces, yo lo primero que debo de evaluar es el desempeño técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces esa evaluación está incluida dentro de una evaluación global que tiene la empresa frente a sus contratistas. Muchas veces la empresa evalúa el cumplimiento del contrato, precio, digamos que oportunidad de servicio, y dentro de esa evaluación debe haber un ítem que sea el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros muchas veces hemos estado en empresas que tienen contratistas y vemos como el contratista, hombre, es el más barato, es muy querido el señor, es muy atento, pero realmente en materia de seguridad y salud en el trabajo no se desempeña como nosotros estamos esperando que lo haga. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que calificarlo, tenemos que auditarlo y tenemos que mostrar cuáles son esas falencias o cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene ese contratista. Y tenemos que evaluar y poner un estándar si esas falencias o esas oportunidades de mejora son críticas a la hora de desempeñar la actividad para yo saber si ese contratista puede seguir conmigo. Yo, por ejemplo, tengo un contratista para reparar techos. Si ese contratista, como les digo, es muy querido, muy organizado, es muy barato, tiene toda la documentación tributaria al orden del día, los muchachos son juiciosos, pero ese contratista no cumple con las normas de seguridad en el trabajo, tanto de mi cliente como de mi organización, pues tengo que plasmarlo en esa evaluación y saber que ese incumplimiento es crítico para mi organización y él no debería de continuar realizando esas actividades. Porque les recuerdo, somos solidarios con todas esas actividades. Laura. Desafortunadamente, hace muchos años hicimos una investigación de un mortal de un trabajador, ¿te acuerdas? Limpiando unas canaletas en un techo. Sí. Era un señor pensionado que de toda la vida que iba y les limpiaba las canaletas en el techo. El señor tuvo un mareo y cayó del techo y falleció. Se hizo la investigación del accidente mortal y encontramos una cantidad de cosas, porque entonces se vuelve ese, no, es el señor de toda la vida, que es el papá de no sé quién, y no se le pidió seguridad social, y, ay, ¿cómo va a pagar seguridad social si él es pensionado? Entonces, un desconocimiento total, donde muchas cosas se solucionan simplemente, ustedes tienen un asesor de seguridad, llámelo, tengo este trabajo que hay que pedirle. Laura, tantas cosas, sí, tantas cosas, porque esas cosas te dejan dormir tranquilo. Tristemente vemos como, sobre todo las personas que ya están pensionadas, esa reticencia a pagar seguridad social, a pagar EPS doble y a pagar ARL, pero es necesario, porque lo que usted hoy permite por esa familiaridad, porque somos amigos, porque es el papá de alguien, porque es súper recomendado, en el momento de una reclamación legal ya no hay familia y ya no hay amigos. Y eso lo hemos visto mucho, Diego, ¿cierto? Total. Hasta ahí llega la amistad. Así es. Entonces, debemos de ser muy estrictos en la evaluación de esos proveedores, de esos clientes en ese desempeño en materia de seguridad y salud del trabajo. Evitemos que de pronto un momento de confianza, un momento de tranquilidad, un descuido pueda generar una de estas situaciones. Entonces vamos a evaluar el desempeño técnico, o sea, cómo se comportan en campo, cómo se comportan en materia de seguridad en el trabajo, cómo son esos muchachos, cómo son los trabajadores, cómo es esa persona.
Cumplimiento de indicadores o metas establecidas por la empresa. Ese contratista tiene que estar acorde a mis metas, porque es que ese contratista es un representante mío, es una persona que está realizando una actividad para mí. Entonces, ese contratista también debe buscar el cumplimiento de esos indicadores o esas metas, que pueden ser muy variados, que son diferentes para cada organización. Hay organizaciones que dicen, bueno, yo quiero que disminuyamos la accidentalidad, yo quiero que disminuyamos el ausentismo, yo quiero que tengamos un indicador de ejecución de mejoras, de gestión del cambio. Entonces yo debo de estar alineado en esos indicadores y esos indicadores también debemos de evaluarlos. Y está muy acorde con el ítem 3, o sea, la accidentalidad. Debemos de evaluar la accidentalidad de ese contratista. Y no vamos a satanizar la accidentalidad. Yo no quiero que la satanicemos, yo no quiero que pensemos que la empresa que no tiene accidentes entonces es una belleza, no. Porque muchas veces es lo contrario. Hay empresas que tienen una accidentalidad, digamos, marcada, que no tiene que ser disparada, pero que sí está marcada. Hay empresas que no tienen accidentalidad y lo que pasa es que normalmente hay un subregistro, hay una falta de reportar accidentes que en otras empresas es muy cultural y es muy normal que se reporten. Incluso hace más o menos un mes iniciamos a asesorar una empresa donde llevan 2 años sin accidentes y hemos venido realizando un proceso de sensibilización y ya nos reportaron 2 accidentes. Entonces resulta que son situaciones que sí se presentan con normalidad, pero los trabajadores no sabían que debían de reportarlos. Entonces no es que se dispare el indicador de accidentalidad, no, lo que estamos haciendo es que ya estamos documentando esos accidentes y los estamos direccionando hacia donde debe de ser, que es la ARL. Diego, tenemos por acá una pregunta. Bueno, antes de eso, quería complementarte algo y es que hay empresas que nos sacan pecho y nos dicen no tenemos accidentes ni incidentes y para nosotros eso es como, ¿será que no Motivo de orgullo. Sí, ¿será que no tenemos o será que, bueno, accidentes válido, pero incidentes, es que incidentes nos pasan hasta nosotros en el trabajo de oficinas. Y lo vemos como, ¿será que sí o será que no están sensibilizados o será que estamos normalizando lo que no es normal y entramos a hacer ese trabajo de sensibilización? Por acá nos pregunta Incimec, tengo un señor que realiza transporte de la mercancía, él no tiene cómo cumplir los requisitos, él depende económicamente del único carro que tiene, lo único que le puedo verificar que él paga su seguridad, inclusive solo ARL y EPS por cumplir requisitos para pensión. ¿Qué estándares entonces debo evaluar? Ahora bien, encontrar un conductor servicial es difícil, conseguir otro. También Claro. tiene un electricista que labora en otro lado y por políticas él no puede aparecer como contratista, es crítico por ser electricista industrial y que conoce nuestro esquema de maquinaria, que no todas las personas tienen ese perfil y el buen cuidado de estas. Claro, entiendo totalmente la pregunta que nos hace Incimec. Pero realmente tenemos que, aquí hay un tema que yo entiendo que tiene un tema de corazón, de fondo, y yo los entiendo totalmente, y para nosotros también es difícil, pero ¿será que le estamos haciendo un bien o realmente le estamos haciendo un mal? ¿Será que si lo acompañamos al cumplimiento de esos requisitos? Porque cuando decimos que él no tiene cómo cumplir, ¿por qué no tiene cómo cumplir? Tenemos que verificar si de pronto él está hasta qué nivel está en el alcance de la ley. Y segundo, ¿será que si él cumple con los requisitos, de pronto tiene ¿cómo se dice? Un frente comercial más grande, donde él de pronto pueda ofrecerle sus servicios a otras empresas y por el contrario, su sustento se vea pues mejor. Entonces, tenemos que no le dejen de meter corazón, porque es que cuando uno le mete corazón a las cosas, definitivamente las va a hacer con amor y las va a hacer mejor. Pero si pensemos con un criterio más amplio, ¿será que si se trabaja ese señor en ese vehículo, empieza a tener una evaluación preoperativa de su vehículo que perfectamente la puede hacer, que quizás sí la hace, pero no la documenta?
¿Será que ese señor solamente tiene que pagar esa seguridad social? Pues ya lo verificarán. ¿Será que ese señor puede tener un plan de mantenimiento preventivo para su vehículo? ¿Será que ese señor puede pegarle a su vehículo los distintivos necesarios para cargar esa mercancía que está trabajando? ¿Será que ese señor no puede utilizar los elementos de protección personal mínimos? Yo pienso que son cosas que sí son factibles que él cumpla y que, como les decía ahorita, verificar los requisitos específicos que él tenga. Miremos eso, nosotros los acompañamos, nos cuentan ese tema y lo evaluamos porque quizá le podemos hacer un bien mayor exigiéndole eso y ampliando su espectro comercial. Y respecto al electricista, no entiendo muy bien lo de que por políticas no puede aparecer, ¿no? Él va a ser un contratista, si es un contratista eléctrico debe de garantizar la idoneidad mediante una licencia o una evaluación de desempeño, que garanticemos que ese trabajador sí es idóneo para esas actividades, debe tener los elementos de protección personal necesarios para realizar las actividades. Si son actividades de alta tensión, con mayor razón, hay que verificar y hay que hacer una matriz de elementos de protección personal en caso de que sea alta tensión. Y debemos de sensibilizarlo mucho, porque si él está fuera de la empresa, digamos que ahí utilizo el término que he utilizado mucho en los últimos días, que es el autogobierno, donde ese trabajador se tiene que autogobernar y él mismo tiene que cumplir con el estándar de seguridad que tiene la empresa. Lo que yo entiendo es que imagino que trabaja en otro lugar y tiene un contrato de exclusividad, podrá ser, por eso no lo dicen. Lo que dice Diego es cierto, uno mete a veces mucho corazón y aparte que hay personas que conocen ya la maquinaria y todo lo que hacemos, pero finalmente nuestra labor como prevencionistas es contar las puertas abiertas que existen, y el riesgo que las empresas toman. O sea, es un contratista que viene y les presta servicios a ellos, pero él seguramente trabaja en otra parte. Correcto. Por eso no tiene seguridad social como independiente. Claro. Aparte del tema de que nosotros debemos de protegernos, porque es que si él tiene un accidente en nuestra empresa, seguramente la otra empresa para la que él trabaja no le va a reportar el accidente. Entonces, si él tiene seguridad social de otra empresa con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación, es como si no tuviera seguridad social. Entonces, pensemos en eso. Y adicional a eso, pensemos en que estamos también incumpliendo una norma tributaria, ¿cierto, Laura? Sí, claro. Para hacerle pago y demás, nos ha contado nuestro contador que para poder descontarnos eso, tenemos que tener seguridad social del contratista. Lo que pasa es que, miren, ahorita todo se está cruzando. Nosotros decimos que la DIAN es una cacería de brujas, pero realmente tienen toda la información de nosotros y más ahorita con tema de facturación electrónica, con documentos soporte, ya todo lo cruzan y ya nos dicen, ven, se nos aparece la UGPP y nos dicen, ven, tú tienes ingresos diferentes a los de tu trabajo como dependiente, me hace el favor y me empieza a pagar la seguridad social. Ya no es tan fácil para uno decirle a alguien que me consignen a tal cuenta porque a esa otra persona le van a caer y demás. Entonces, todo lo cruzan. Ya ahorita todo lo cruzan. Ayer me decía un cliente nuevo, me decía, ¿será que si yo hago el reporte al ministerio es como decirle aquí estoy? Como aparecer, y yo le dije, no, es que ellos ya saben que tú existes, porque ellos tienen los datos de la DIAN, ellos tienen los datos de la RL, ellos tienen los datos de la UGPP, todo, ya ahorita todo lo cruza. No hacerlo es decirle, aquí estoy. Exacto, correcto. No hacerlo es decirle, aquí estoy. Entonces, pensemos, como les digo, con un criterio más amplio, si tal vez les estamos haciendo un bien a esos contratistas. Nosotros conocemos un contratista de instalación de cámaras que él empezó en esa forma. Él trabajaba en una empresa, él era trabajador de una empresa grande, pues de aquí en la ciudad, y él iba y hacía actividades, entonces, y hacía actividades por aparte y eran sus actividades personales. Hasta que el día que llegó un cliente y le dijo, no, venga, usted tiene que pagarme seguridad social como independiente, usted tiene que cumplir estos requisitos. Él lo hizo y hoy en día tiene su propia empresa, una gran empresa que va para adelante y que tiene unas proyecciones increíbles. Y todo inició desde los requisitos de un cliente que él tuvo.
desde esos requerimientos que le hizo un cliente. Verifiquemos la accidentalidad. Si es un contratista que tiene una alta accidentalidad, debemos de verificar qué es lo que pasa. Vuelvo y les digo, no vamos a satanizar la accidentalidad, pero sí vamos a evaluar qué es lo que pasa. Si mi contratista está accidentándose constantemente, tenemos que verificar y vamos a verificar algo muy importante que para mí sí es un punto fundamental a la hora de evaluar mis contratistas y es cómo está la ejecución de esos planes de mejoramiento. Cuando a mí un contratista llega y me trae el plan de mejoramiento con la ARL, con el Ministerio de Trabajo o de accidentes que haya tenido, y yo verifico que no ha realizado ninguna acción, que ese plan de mejoramiento está estancado, que ese plan de mejoramiento está congelado y no se le ha hecho nada, ahí es donde yo pienso que definitivamente el desempeño del contratista no es el mejor en materia de seguridad y salud del trabajo, porque no está teniendo ninguna intención de mejorar, de cumplir ese plan de mejoramiento. Entonces, cuando por lo contrario yo veo que el plan de mejoramiento derivado de un accidente de trabajo, de una emergencia, de una evaluación, de una auditoría, se está cumpliendo, es porque es un contratista juicioso y que realmente quiere cumplir con sus actividades. Entonces, evaluemos esos planes de mejoramiento. Esos planes de mejoramiento deben de tener cronogramas de cumplimiento, o sea, deben de tener actividades abiertas y cuando se cierran. Estado de la actividad, estado de la mejora. ¿Quién es el responsable de ese plan de mejoramiento? ¿Cómo va ese cumplimiento? Es muy importante. Y por último, la evaluación del cumplimiento de las normas de seguridad. Cuando un contratista cumple normas de seguridad. Yo le he contado esto a muchos clientes de nosotros, a muchas empresas, y es que alguna vez en alguna de mis actividades laborales tuve la oportunidad de ir a una de las minas más grandes que hay en este país. Estábamos realizando una visita y como es a las afueras de la ciudad, entonces había que coger un bus que nos llevara hasta el centro de la ciudad. Entonces ese bus tenía una hora de salida muy estricta, muy exacta. No se demoraba un minuto más. Entonces yo salí corriendo, en ese momento estaba llamando por el celular y me paró un vigilante. Y ese vigilante me dijo, hermano, usted está incumpliendo una norma de seguridad, y es que acá no se puede caminar mientras se habla por celular. Entonces algunas personas dirán, no, pues, están exagerados, uno caminando por una acera, pero no, resulta que esa es la política de ellos, está dentro de su normatividad técnica. Y yo, como contratista en ese momento, debí de haber cumplido esas normas de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos mandaron, esa fue mi primera fotomulta en la vida, nos mandaron una foto donde yo iba caminando con el celular en la oreja mientras hablaba. Entonces, el cumplimiento de esas normas no son a criterio de nosotros. Se los digo con todo cariño. No es que nosotros como contratistas digamos cuáles son las normas que cumplo, no. Es mi cliente, mi contratante el que me dice cuáles son las normas de seguridad. Entonces, yo soy el que le digo a mi cliente, venga señor contratista, en esta empresa no se puede caminar y hablar por celular al mismo tiempo y yo tengo que garantizar eso. Y tengo que garantizar que ese contratista sí cumpla con esas normas. Yo, por ejemplo, le exijo a un contratista, la hora de ingreso al proyecto es hasta ahora. No quiere decir que ese sea el horario de trabajo que yo le estoy poniendo, pero él sí debe entender que la empresa inicia en ese momento y que nosotros necesitamos que inicie. ¿Alguien me levantó la mano o fue impresión mía? Bueno, entonces es muy importante que tengamos claro cuáles son las normas que le vamos a exigir. De actividades específicas, normas básicas, normas que sean, digamos, propias del proceso productivo, como el tema de alimentos, el tema de actividades de alto riesgo, el tema de manipulación de sustancias químicas y sustancias peligrosas, el tema de orden público. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa donde fuimos contratistas de una gran empresa de aquí en Colombia, donde
estábamos expuestos a un tema de riesgo público porque ellos eran una empresa señalada pues como por los grupos al margen de la ley, entonces teníamos que cumplir unas normas adicional a las normas de seguridad industrial, unas normas de seguridad humana, y teníamos que cumplirlas, a pesar de que nosotros teníamos una sensación de seguridad que normalmente conlleva a un exceso de confianza, nosotros debíamos de cumplir esas normas. Entonces, es muy importante que verifiquemos si nuestro contratista cumple las normas de seguridad. He entrado a muchas empresas donde el mecánico de la máquina no tiene protección auditiva, donde el que está arreglando la estantería no utiliza el casco, donde el mecánico de la montacarga no tiene guantes. Entonces, no, ese contratista debe de cumplir las normas igual que toda nuestra organización. Mucha recomendación respecto a actividades específicas. Recuerden que si ustedes consideran que hay una actividad específica que quieran evaluar, nos pueden llamar, que nosotros los acompañamos en esa evaluación de ese contratista. Laura, cuéntanos. Nos ha pasado también que, por ejemplo, tenemos un cliente que le presta servicios así de contratista a una empresa y le exigen que si va a entrar a esa empresa debe tener otro nivel de riesgo. Entonces nos llaman y nos dicen, no, porque es que la ARL dice que mi nivel de riesgo es este. Pero finalmente si esa es la norma de ese contratista y nos pasa mucho en obra, hay que afiliarse esos días a ese riesgo que te están diciendo porque esa es su exigencia. A que tienen que tener curso de alturas y yo no hago trabajo en alturas, pero esa es su exigencia y esos son los parámetros para contratar cualquier tipo de servicio. Ahí no podemos hacer nada. Así es. Eso sí es el día a día. Cuando nos dicen, no, Diego, pero es que, ¿por qué en la obra me van a exigir algo que yo no voy a hacer? Porque es la política de ellos y ellos tienen esa posibilidad de hacerlo. Ahí sí les hemos dicho muchas veces, no pelee con la cuchara. Si a usted un cliente que es un cliente importante para usted, que vale la pena, le hace unas exigencias adicionales a la ley, cúmplalas, que seguramente esas exigencias están buscando su mejoramiento como contratista. Y siempre se los digo, en la medida en que usted cumpla la ley, cumpla con el sistema de gestión, usted va a tener un espectro más amplio en materia comercial. Las constructoras, las industrias, las grandes empresas contratan empresas que tengan controlados sus peligros y sus riesgos. Si usted va a Noel, si usted va a Procter, si usted va no sé, a empresas grandes, a Servunión, las exigencias en materia de seguridad en el trabajo siempre son mayores a las exigidas en el estándar mínimo de la ley. Entonces, cumplámosla. Eso va a ser un beneficio para todos. ¿Listo? Hasta aquí, entonces, el tema de contratistas. Espero que se les haya sembrado esa semillita de evaluar a sus contratistas, evaluar a esas personas que están por prestación de servicios, que son proveedores constantes. Recuerden que cuentan con nosotros, dudas, preguntas, no tienen que ser clientes de nosotros para darnos una pregunta. Créanme que nosotros no somos, pues como no ponemos problema en eso, ¿no? Nos llaman tranquilos, nos preguntan, ve Diego, tal cosa, que nosotros con todo gusto les respondemos, ahí estamos. Y obviamente a nuestros clientes, recuerden que toda la evaluación de contratistas vamos a estar ahí para apoyarlos, para generar el documento necesario para realizar esto. Mil gracias, que tengan un excelente fin de semana. Laura, ¿qué actividad tenemos la próxima semana? Sí, ya tenemos agendas, espérenme que no, no la tenía abierta, pero ya les comento, porque el próximo mes vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la tierra. Bueno, la próxima semana es inducción, porque este mes fue un mes de 3 semanas. La próxima semana tenemos inducción, si tienen personal para hacer inducción, reinducción, si tienen trabajadores que regresan de una incapacidad de larga duración, entran dentro de la inducción. Y comenzamos abril pisando fuerte porque vamos a hablar de la huella de carbono. Así es. El mes de abril, donde es el Día de la Tierra, vamos a trabajar duro el tema de medio ambiente. Vamos a hablar sobre carbono neutro, sobre huella de carbono, que adicional a ser una responsabilidad moral y social de nuestras organizaciones, también nos va a generar un plus comercial muy importante. Esos sellos verdes. Sí. El próximo mes vamos a hablar de huella de carbono, vamos a hablar de separación de residuos sólidos conscientes y vamos a hablar también de
programas de orden y aseo. Para que estemos pues bien alineados pues con el tema ambiental. Listo. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy claro todo. Un abrazo a todos. Cuídense bastante, que estén muy bien. Chao.